Hola, buenos días, pueblo de México. Hoy es 8 de enero del año 2026. Bienvenidos sean a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Está listo el informe de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Estados Unidos nutre sus planes de conquista en Venezuela. Trump le dice adiós a la ONU. Interceptan un buque petrolero vinculado a Venezuela en el Atlántico. Cientos de animales son rescatados del mal llamado refugio franciscano. Detenido otro cómplice de Genaro García Luna y el Señor de los Anillos está de regreso. No se vayan, comenzamos. No se olviden suscribirse, comentar, darle like a ese video y compartirlos con todos para que estén muy bien informados. Y ahora le voy a contar que aquí sí hay resultados, solecitos. Pues la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por el secretario Omar García Harfuch está teniendo un impacto real en la disminución de la pacificación hacia la pacificación del país. Pues esta mañana se confirmó una disminución del 40% en los homicidios dolosos de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. En su conferencia mañanera desde Cuernavaca, Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de la estrategia y aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación avanza. Y se trata de la cifra de homicidios más baja desde el año 2016. Vamos con las palabras de la presidenta. Quiero subrayar el resultado que vamos a dar hoy. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025, los homicidios dolosos bajaron en 40%. Con el cierre de diciembre de 2025, 40%. De septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos. Y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados. De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por las 32 fiscalías de los estados, el promedio diario de homicidios en el país pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025, lo que representa una disminución de 34 homicidios menos. Estas cifras sobre diciembre de 2025 son también el diciembre más bajo en cuanto a homicidios dolosos de los últimos 10 años. Además, en el promedio por año, 2025 es el año más bajo también desde 2016 y los resultados de verdad que son muy importantes, solecitos. Pues por ejemplo, el promedio de homicidios anual de 2024 fue de 91.7, mientras que en 2025 se ubicó en 64%, lo que representa una disminución de un 30% de un año al otro. En cuanto a los datos por estado, se informó que son 7 las entidades que concentraron más del 50% de los homicidios dolosos durante 2025. Son con 11.805 del total de los casos. Las entidades en cuestión son Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, el Estado de México, Guerrero y Michoacán.
Otro dato importante, solecitos, es que de 2024 a 2025, un total de 26 entidades federativas disminuyeron su promedio diario de homicidios. La verdad se trata de muy buenas noticias, pues entre los estados con reducción se encuentran Zacatecas, con menos del 71%, Chiapas con un menos del 58%, Quintana Roo con 56%, San Luis Potosí con menos 53% y Nuevo León con un menos del 52%. Hay más resultados en estados específicos que también es importante destacar. Por ejemplo, en Sinaloa, que todos sabemos la situación de Sinaloa desde los últimos meses, registra una disminución del 43% en homicidios dolosos de junio del 25 al pasado diciembre. En tanto, Tabasco, la reducción de homicidios dolosos fue del 75%. Si se toman en cuenta los datos de febrero de 2024 a diciembre de 2025. Otro estado con muchos problemas es Guanajuato. Poco a poco está saliendo de la oscuridad, pues con todo y años de gobiernos panistas, de febrero de 2025 a diciembre presentan una reducción del 62%. En cuanto a los delitos de alto impacto, también hay buenas noticias, solecitos, porque después de los homicidios, estos son los delitos que más lastiman a la sociedad. Y bueno, ahí de 2018 a 2025, la reducción ha sido del 47%, mientras que para 2024 la baja fue del 26%. Hay que decir que algunos de los delitos con reducciones más importantes son el feminicidio, el robo a vehículo con violencia, robo a transportista con violencia y robo a transeúnte con violencia. Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ofreció más detalles sobre casos específicos, pues, por ejemplo, anunció una nueva detención en el caso del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Se trata de la detención de un sujeto identificado como Gerardo N., alias El Pelón, quien presuntamente fungió como el reclutador de los sicarios involucrados en el ataque contra el alcalde de Uruapan. Además, el secretario Harfuch presentó resultados contundentes del primer año de la Estrategia Nacional de Seguridad, pues de octubre de 2024 a diciembre de 2025 se ha logrado la detención de más de 40,000 personas relacionados a delitos de alto impacto. 1,887 laboratorios criminales desmantelados, 21,000 armas aseguradas y 318 toneladas de droga incautada. Miren, ahí se ve mucha chamba, si me lo preguntan. Además, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, uno de los delitos que más lastiman a las familias mexicanas, Omar García Harfuch informó que desde el inicio de la estrategia y hasta la fecha se han recibido 119,864 llamadas al número 089, de las cuales más de 90,000 equivalen al 75%. Miren, este 75% correspondió a las extorsiones que se consumaron. Gracias a la orientación brindada por las operadoras y a los ciudadanos, lo que permitió frenar la acción delictiva. En cuanto a las denuncias formales, se han presentado más de 12,582, de las cuales 11% correspondieron a extorsiones consumadas, mismas que fueron canalizadas a las fiscalías locales para su investigación, con la apertura de más de 4,000 carpetas de investigación. Pero este delito ya está siendo atendido de manera contundente y hasta el momento se ha logrado la detención de 724 extorsionadores en estados de la República. Y aquí hay que decir una cosa, les voy a contar. Fíjense que parte de la estrategia de la presidenta y que encabeza el secretario Omar García Harfuch es, por ejemplo, una de las cosas que a mí me parece muy innovadora, además del 089, llame al 089 si se encuentra en una situación de riesgo o cree que lo van a extorsionar o lo extorsionaron. La otra es que el mayor porcentaje de las extorsiones ocurre dentro de los penales, sí, para sorpresa de nadie. Y sabemos que muchos de ellos están autogobernados, ¿no? Entonces van a quitar la señal del celular para que no se puedan hacer extorsiones dentro de la cárcel. Ahí se lo dejo. Muy innovadora esta estrategia de seguridad. Miren, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ven, solecitos? ¿Así es como se combate de forma efectiva la delincuencia o no? Pues la cuarta transformación ya llegó y esto apenas comienza.
Y ya, voy a dejar de hablar de números y seguridad, que a lo mejor los revolví, solecitos, pero miren, ustedes tienen que saber que los homicidios van a la baja, la extorsión va a la baja y que se está combatiendo cualquier tipo de delito en México. Y ahora sí, vamos a seguir hablando del caso Venezuela. Sí, Coque, perdóname, pero aquí vamos a seguir hablando de Venezuela hasta que se agote todo. Primero, les voy a decir, aquí en SDP Mañana tenemos conciencia y también porque somos latinoamericanos. Fíjense que ya hay más información sobre cómo Estados Unidos piensa ejercer su autoridad mientras aprovechan las rebajas de enero en el petróleo venezolano, como si fuera rebaja de tienda de Inditex, que te dijera. Mira, resulta que el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, compareció ayer ante el Congreso de Estados Unidos, donde dio a conocer las 3 etapas del proceso para, según él, salvar Venezuela. De acuerdo con Rubio, que forma parte del Dream Team elegido por Donald Trump para este supuesto rescate, la primera fase sería de estabilización, donde se busca que el país no caiga en el caos. Según este plan, para tener paz en Venezuela, lo primero que tiene que hacerse es nada más y nada menos que mover su petróleo. O sea, no la gente, ¿eh? No la gente, no revisar las instituciones o establecer canales de comunicación. No, el petróleo. Ahora sí, ahí desde cabina, ayúdenme, por favor. Bueno, lo que no se busca establecer ningún mecanismo para la estabilización, pero vamos a ver qué entiende Estados Unidos por eso. Miren, la reactivación del petróleo sancionado y la distribución entre 30 y 50 millones de barriles a precio de mercado. Esto es lo que está buscando Marco Rubio. Todo esto, según el secretario, para garantizar que los recursos sean usados en beneficio del pueblo de Venezuela sin que exista corrupción o desvíos para la estructura del régimen chavista. La segunda etapa se concentra en la recuperación, donde otra vez, para sorpresa de absolutamente nadie, Estados Unidos va primero porque la prioridad será que empresas gringas tengan mayor capital, algunas europeas también hay que decirlo, bueno, que tengan garantizado su acceso al mercado de Venezuela para ir impulsando la inversión y desarrollo. En esta etapa ya se pusieron a pensar un poquitito más en los venezolanos y buscarán la reconciliación nacional con la liberación de los críticos y opositores del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y por qué decimos que poquito? Porque pues van a traer a los exiliados que están exiliados de Venezuela y los van a llevar otra vez al país, pero los que ya viven en Venezuela, ¿qué creen? Pues ellos no están considerados. Esto dice el gobierno de Estados Unidos para reconstruir la sociedad civil. La tercera etapa será la buena, según ellos, o al menos la que más espera el pueblo de Venezuela, la de transición. Y aunque Marco Rubio no dio fechas o tiempos para cumplir con el proceso, aseguró que el gobierno de Trump está comprometido en sacar adelante esta misión lo más pronto posible. Y es que sí, solecitos, los gringos van a toda máquina, pues no se ha cumplido ni una semana del ataque a la soberanía venezolana y ya tenemos a Nicolás Maduro durmiendo en una cárcel en Nueva York, a una presidenta nueva en Venezuela, acuerdos para la venta del petróleo y hasta posibles objetivos a futuro como Groenlandia y Cuba. Las declaraciones de Marco Rubio coincidieron casi al mismo tiempo con un comunicado de Petróleos de Venezuela. En la empresa paraestatal de Venezuela, es como el Pemex de Venezuela, dice que se encuentran en negociaciones con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo y es que el Pemex venezolano quiso disfrazar que el señor Trump los está apurando con la entrega del recurso y aseguraron que el acuerdo se lleva a cabo en un sentido estrictamente comercial. Ajá. Similar al que se lleva a cabo con empresas como Chevron y otras. No les creemos nada. En fin, solecitos, así está el tema en Venezuela ahorita. Desde Washington dan a conocer las 3 etapas del proceso de reconstrucción del orden democrático, o lo que ellos llaman orden democrático, con la entrega de petróleo como prioridad, y a la presidenta Delcy Rodríguez no le queda de otra que bajar el tono y dice que sí están en una supuesta negociación comercial, que pues suena más a que ya dice yo blandita, porque si no, aquí va a pasar cosas feas. Pero bueno, vamos con las declaraciones de Marco Rubio, quien aseguró que Estados Unidos usará el petróleo como un recurso de control sobre el gobierno de la compañera Delcy.
Well, first of all, the bottom line is that there is a process now in place where we have tremendous control and leverage over what those interim authorities are doing and are able to do. But obviously, this will be a process of transition. In the end, it will be up to the Venezuelan people to transform their country. We are prepared under the right conditions, using the leverage that we have, which includes the fact that they cannot move any oil unless we allow them to move it to. Well, again, I'm not going to give you a timeline on it. We want it to move as soon as possible. But we didn't expect this would. It's been 3 days since this happened, 4 days since this happened. So I understand that in this cycle and society we now live in, everyone wants instant outcomes. They want it to happen overnight. It's not going to work that way. But we're already seeing progress with this new deal that's been announced and more deals to follow. You're already seeing how the leverage the United States have over those interim authorities is going to begin to lead to positive outcomes. La misma cara de compungido, trae como cara de circunstancia siempre Marco Rubio, ¿no? Ha de tener mucha presión, tampoco lo culpo, pero pues neoliberal. Por cierto, quien andaba ahí pegadito a Marco Rubio era el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien destacó la precisión y efectividad del operativo de captura de Nicolás Maduro y aseguró que solo un gobierno como el de Estados Unidos es capaz de llevar a cabo ese tipo de ataques y que nadie en el mundo está siquiera un poquito cerca de ellos. Chulada, chulada de declaración. Oye, este señor, de verdad, cada vez que habla, dice cosas bien turbias. Por cierto, que el tema bélico anda muy desatado en Estados Unidos, pues el presidente Donald Trump propuso aumentar el gasto militar de Estados Unidos para 2027 en 1.5 billones de dólares, ante lo que considera como tiempos problemáticos y peligrosos. Tiempos problemáticos y peligrosos somos los que vivimos nosotros. Bueno, y es que, por si andaban con el pendiente, el presupuesto militar de Estados Unidos para 2026 es de 901,000 millones de dólares, por lo que el aumento solicitado por Trump sería de más de 600,000 millones de dólares. Digamos que quieren estar bien protegidos por aquello de sus archirreque contra enemigos y las malditas dudas, ¿no? Además, bueno, esto aunado a plantear el aumento al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Trump también criticó a las empresas dedicadas a labores de defensa o de armas, pues consideró que no están cumpliendo con los tiempos ni la calidad en los productos y servicios ofrecidos al gobierno estadounidense. Bueno, es que ni cómo ayudarle. En su red Truth Social, porque sí es su red social y sí es su cuenta de su cuenta oficial de POTUS, Trump afirmó que no permitirá que las empresas contratistas de defensa paguen dividendos ni recompran acciones, pues considera que ese dinero debería de usarse para construir plantas de producción nuevas y modernizadas, acelerar entregas y mejoras al mantenimiento de los equipos. Además, casi puso un límite en los sueldos para ejecutivos de empresas armamentistas, al asegurar que ningún directivo debería de ganar más de 5 millones de dólares al año porque simplemente no está cumpliendo con su chamba. Como ven, solecitos, el petróleo de Venezuela ya está en movimiento y pronto vamos a ver los primeros barriles con destino a Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, Trump pide más recursos y mejor servicios de sus armas y soldados por si se ofrece. ¿Y la diplomacia? Pues en Nueva York, porque la ONU ya ni para adorno de Navidad sirve. ¿De verdad vale la pena que siga existiendo una organización que ni pío dice ante los conflictos internacionales? Se lo dejo a usted. Pero antes de esto, quiero decirle que ayer por la tarde supimos que nuestro compañero y amigo Julián Mazoy se encontraba en los límites de Colombia y Venezuela intentando cruzar para ejercer su oficio periodístico. Sin embargo, en horas más tarde nos percatamos que estaba desaparecido. Tras 17 horas, lo liberaron. Y quiero darle la bienvenida a Julián Mazoy, que está en un enlace para SDP Mañana. ¿Cómo estás, Julián? Bien, Liz, bien. Estoy bien, más tranquilo, ya con 6 horas de sueño encima, mucho mejor. Muy bien. Oye, cuéntanos. Primero quiero hacerte una pregunta. Dinos cómo es que decides ir a Venezuela. Pues este era un sueño realmente de hacer periodismo en un conflicto internacional. Había siempre querido hacer eso.
Y tú sabes bien cómo fue la historia. Me desperté el día que sucedió esto, me parece que era sábado, y en el grupo editorial de SDP Noticias me puse a disposición de la empresa para trasladarme. En unas horas más tarde, Federico Arreola, quien realmente fue la persona responsable de mi liberación, me escribió y me dijo que adelante, que me fuera a Venezuela como yo pudiera, que me fuera a Colombia y que hiciera todo lo posible para llegar. Perfecto. Oye, ¿y cuántos días pasas en la frontera entre Colombia y Venezuela? Sí, yo agarré un vuelo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Bogotá en la madrugada del domingo con el lunes. El conflicto había iniciado el sábado, el secuestro del presidente Nicolás Maduro. El domingo con el lunes me lanzo a Bogotá. Ese mismo día, lunes, ya a las 10 de la mañana, aterrizo en la frontera Cúcuta-Venezuela, Cúcuta-San Antonio del Táchira. Y fueron 2 días, ese día, el resto del día, llegué a las 7 de la mañana hasta la noche y luego el día siguiente todavía de intentar hacer las gestiones correspondientes para entrar, de planificar cómo hacerle para entrar a Venezuela, ya que ya en una ocasión me había retenido oficiales de migración y me negaron amablemente la entrada a Venezuela. En estos momentos no se permite la entrada de ningún periodista extranjero a territorio venezolano. Oye, nosotros sabemos que tú tienes la nacionalidad estadounidense. Quiero preguntarte, a lo mejor es una indiscreción, pero sirve, digamos, como anécdota y para saber cómo está la situación allá. ¿Tú con qué pasaporte querías ingresar a Venezuela? Mira, esa es una gran pregunta, porque fue parte de la discusión. Yo fui detenido, tengo que dar más contexto para responder Claro, esto. Fui claro, detenido adelante. no por migración, sino que fui detenido por una institución conocida como el SEBIN. El SEBIN es el Servicio de Inteligencia Bolivariana. Perfecto. No hay equivalente en México, pero quizás sí sería alguna especie de CISEN en tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios. Un poco en ese sentido, por esa institución fui detenido. En una primera etapa, la discusión era en torno a si era periodista o no. En una segunda etapa, y el motivo de por qué la detención se terminó prolongando tanto, y de hecho hubo hasta la posibilidad de ser enviado a una prisión o de centro de detención en el interior de Venezuela, ya no en la frontera, fue el hecho de que en mi pasaporte mexicano, que era el pasaporte con el que entré a Venezuela, dice que soy nacido en el extranjero, y ellos lograron darse cuenta que yo era también ciudadano de los Estados Unidos y por lo tanto querían que yo confesara ser agente de inteligencia de los Estados Unidos. Bien, oye, pues este es un gran contexto, siento que nadie te lo había preguntado, pero, o sea, justo uno pensaría que ante la invasión sería mucho más fácil que tú ingresaras a Venezuela para ejercer el oficio periodístico con tu pasaporte estadounidense, pero no fue así. Una vez que llegas, o sea, que logras cruzar, dinos qué fue lo que te dijeron, cómo es que te detienen. Sí, el trámite regular por el que pasaron decenas de personas es una entrevista con agentes de migración, es una institución civil, no hay ningún problema. A mí inmediatamente le entregan mi pasaporte a el SEBIN, a este Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Un poco para el contexto de qué es el SEBIN, ya les dije que es como el CISEN. Ayer Delcy Rodríguez, la presidenta en funciones, nombra a una persona que fue director del SEBIN durante casi una década. Gustavo González López lo nombra el comandante de la Guardia de Honor Presidencial. En México eso no existe, quizás sería como la ayudantía o el Estado Mayor Presidencial, ya no existente. Y esta persona ha sido Gustavo González López, acusado por las Naciones Unidas, incompetente, de acuerdo contigo, te escuchaba hace un momento, las Naciones Unidas, como un hombre que ha cometido crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, actos de violencia sexual. Esta es la institución por la cual fui detenido realmente e interrogado. Te digo, de inmediato le entregaron mis documentos, mi pasaporte, la carta de invitación, que curiosamente hizo un compañero de SDP Noticias con quien estoy muy agradecido. Un saludo a Beto. Ay, lo queremos A los mucho. oficiales del Saludos, SEBIN, Beto. y ellos fueron los que terminaron después metiéndome a un cuarto interrogatorio en donde estuve ya siendo interrogado durante mucho tiempo. Y después de eso, estabas con tu compañero Jeff. En todo No, momento. el compañero Jeff, quien conocí aquí en Colombia, él tenía la posibilidad de ingresar a Venezuela, de hecho le dieron el acceso de forma preliminar y él decide acompañarme durante todo este tiempo para no abandonarme ahí cuando se da cuenta que llegan más camionetas blindadas por elementos y con rifles largos, armas largas y cortas, chalecos antibalas, equipo táctico por parte del SEBIN, y él, para garantizar la seguridad, mi seguridad, permanece conmigo.
Yo fui interrogado solo primero durante quizás 4 horas. En ese primer interrogatorio, que fue en una sala de interrogatorios normal, imagínense ustedes una sala vacía, con un cuadro del comandante Chávez, un escritorio y 2 sillas, una enfrente de la otra, por un elemento del SEBIN que estaba armado. Posteriormente se integran hasta llegar a 5 elementos del SEBIN, todos armados, y me interrogan con respecto al por qué quería entrar a Venezuela, quién me estaba invitando, qué estaba yo haciendo, a dónde iba. Yo insistía que iba a una playa de vacaciones como turista y ellos intentaban encontrar agujeros en mi historia, además de que revisaron mi celular durante probablemente 3 horas y media enfrente de mí, sin que yo pudiera ver qué estaban viendo, pero con mi celular O sea, abierto. tácticas Sí, todo. intimidatorias, absolutamente. Sí, claro, que después se pusieron peor, después se pusieron bastante peor. Mi compañero Jeff pide el acceso a la entrevista, se lo conceden y ya fuimos entrevistados, bueno, interrogados los dos en conjunto, y después nos volvieron a separar y nos colocaron en una especie de celdas. Estos eran cuartos muy pequeños, de todo blanco, solamente una silla, los elementos estaban parados, te digo, tenía hasta 5 elementos armados enfrente de mí. Y lo que sucede es que este cuarto tenía una serie de elementos de tortura psicológica, de tortura física que no utilizaron sobre mí, pero que eran un elemento de tortura psicológica. Descríbenos, descríbenos qué hubo ahí, es un qué cuarto viste. blanco, vacío, muy sucio. Quizás y lo que más lo describe es una cubeta con agua y azúcar adentro de ella, que funcionaba como una especie de criadero de cucarachas. Wow. Adentro de este espacio muy reducido. Además de que había cadenas colgando del techo, cadenas en el suelo, en la pared detrás de mí había una camisa de fuerza colgada, había una especie de látigo y de correa también. Miren, yo no sé si esa es una cámara de tortura o no. Ciertamente no fui torturado, hay que decirlo, no me tocaron, nunca me pusieron un dedo encima. ¿Y en algún momento No amenazaron obstante, con hacerlo? no, jamás, jamás. La realidad es que supieron jugar muy bien al juego del policía bueno y el policía malo. En ocasiones llegaba una persona, golpeaba un poco en la mesa, y después entraba otro y era muy amable y me comentaba al respecto de la defensa de la soberanía y la necesidad de ello, pero que ya les dijera la verdad, si yo era agente de los Estados Unidos, si era agente mexicano, si a quién de intereses representaba. Pero ciertamente eso es un elemento de terror psicológico que sucede. En algún momento le entregan a mi compañero Jeff, que estaba en la otra celda junto a mí sin comunicación conmigo, pero posteriormente me cuenta, un libro. Ante el aburrimiento no nos permitían dormirnos, no nos permitían hacer nada. Habían grandes tiempos prolongados durante horas De silencio. de no hacer preguntas, nada más viéndonos a los ojos. Y le entregan un libro. El libro era El secuestro de Gabriel García Márquez, un libro que naturalmente era un mal chiste irónico, me imagino. Claro, ese tipo de cosas abundaban, pero no son graciosas cuando las hace estos chistes personas armadas. Claro, o sea, al ver que te están intimidando psicológicamente con este libro, más están armados y si bien no amenazaron con usar este tipo de instrumentos de tortura, pues los estás viendo y sabes que eso puede ocurrir. Eso, por supuesto, que condiciona tu mente y tu estado mental también. ¿Tú cómo te encuentras ahora, Julián? Bien, bien, y con unas reflexiones. Mira, no fui maltratado físicamente, y eso no sé si lo tengo que agradecer o si ya es algo de síndrome de Estocolmo, Claro. querer agradecer el no haber sido torturado. Pero sí te detuvieron, entonces ciertamente, no hay nada sí, que agradecer. sí. Ahora, sí, con unas reflexiones interesantes. Este viaje ha sido muy formativo en términos periodísticos. A ver, yo hoy no tengo duda que el régimen actual de Venezuela es, en efecto, un régimen antidemocrático, Pues. un régimen que no respeta la libertad de prensa, que más allá de que sea libertad de prensa es solamente una cuestión de valores occidentales, una intelequia, es algo que tiene efectos materiales sobre la población, es algo que permite a la gente estar informada sobre lo que sucede en medio de una crisis humanitaria, y ese derecho no hay en Venezuela. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que en efecto sí hay una batalla mediática sucediendo en contra del pueblo de Venezuela, de su gobierno, y ciertamente no se viven las condiciones que escuchamos en México que se viven. Yo en México prendo la televisión y me voy con la idea de que en Venezuela se pasa un hambre generalizada. Eso no es verdad. De que en Venezuela existe un profundísimo descontento, furia con el gobierno en turno. Eso no es verdad. Es un gobierno antidemocrático, poco respetuoso de la libertad de prensa, probablemente poco respetuoso de los derechos humanos,
No obstante, no es el gran fracaso material que nos han dicho que es ese gobierno, con una cantidad de sufrimiento indimensionable adentro de la población venezolana, ni tampoco con un rechazo generalizado. Ciertamente, probablemente sí lo existe en el exterior con los 8 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, ahí no dudo que lo haya, pero adentro de Venezuela, con las decenas, casi 100 personas con las que llegué a hablar, no existe realmente este sentimiento de un desprecio absoluto al gobierno en turno. Oye, a ti te expulsaron de Venezuela y ¿qué pasa? ¿Cuáles son las medidas que se toman a partir de eso? ¿Tú ya nunca vas a poder entrar a Venezuela? Bueno, durante 10 años no poder entrar a Venezuela, que pues qué lamentable que no poder entrar a Venezuela durante 10 años. Espero poder visitar algún día ese país, que la realidad es que se ve bastante hermoso. No obstante, pues asumo la responsabilidad del trabajo periodístico y fueron 10 años de ello. Mira, nos entregaron después autoridades civiles, después de terminar interrogatorios larguísimos, habrán sido quizás, y de estas 17 horas habrán sido 12 horas que estuvimos en interrogatorios militares. Posteriormente nos entregaron a las autoridades de migración ya civiles y pensábamos que ya estábamos a punto de firmar algún trámite administrativo y salir. No obstante, empezamos a escuchar conversaciones por radio, por teléfono, en los pasillos unos con los otros, hablando de trasladarme a mí, no a mi compañero, a algún centro de detención en el interior de Venezuela. Eso era un riesgo latente, era un riesgo real que podía suceder. Yo seguía incomunicado con mi familia, seguía incomunicado con la empresa, con Federico, con quien quedé estar siempre al tanto de lo que sucedía. Y el único motivo por el cual no sucedió eso, ya dadas las 11 de la noche acá, nos dijeron, este puente cierra a la 1 de la mañana y no tenemos expectativas de que ustedes puedan salir antes de la 1 de la mañana, así que tendrán que pasar la noche aquí, que realmente era una forma de decir, probablemente los vamos a trasladar a algún otro espacio, y empezaron a tener conversaciones en ese sentido. El único motivo por el cual no se dio, porque de la nada nos entregaron un papel y nos dijeron, váyanse de aquí, súbanse a una camioneta militar y nos aventaron en Colombia. El único motivo por el cual eso pasó fue por la presión mediática que hubo, por las gestiones de Federico Arriola y solamente por eso. No lo comprendimos hasta que llegamos a Colombia. Solamente sucedió porque los ojos del mundo están en Venezuela. ¿Sabes qué? Quiero que le des un mensaje a toda la audiencia de SDP Mañana sobre lo importante que es que valoremos la libertad de expresión en México y cómo tu experiencia sirve para que quien desee dedicarse al oficio periodístico sepa los riesgos que hay en algunos sitios del mundo. Mira, me parece un gran momento para explicar, con esta anécdota podría yo decir, ya dar la reflexión final. La última conversación que tuve con un oficial de migración antes de que me hiciera firmar el documento fue un cuestionamiento fuerte sobre el motivo por el cual había intentado yo entrar como turista y no les dije la verdad de ser periodista y luego me resistía a decir la mentira de que soy un agente de inteligencia de los Estados Unidos, que no lo soy. Me pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué es que no lo haces de la forma correcta? Había una lona colocada en la oficina de migración con el rostro de Nicolás Maduro y una frase dicha por Nicolás Maduro hace unos días. Yo no nací el día de los cobardes. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido por cobardes, por tibios, por pusilánimes. Volteé a ver la lona, la señalé y se la leí a la persona y le dije, yo no nací el día de los cobardes. Si he llegado hasta aquí, hasta Venezuela, hasta este conflicto humanitario, no ha sido por cobarde, no ha sido por tibio, no ha sido por pusilánime. Eso es lo que hay que hacer en el periodismo, atreverse a ello. Mi familia me pregunta, Julián, Oye, ¿aprendiste la lección? ¿pero qué te contestaron cuando les dijiste eso? Fue una respuesta irónica, una risa y el pedirme que no saque de contexto las palabras de su líder político, Nicolás Maduro. Posteriormente tomó mis dedos, me puso tinta en los dedos y me hizo sellar con huellas dactilares y con mi firma, una pluma, mi expulsión de Venezuela durante 10 años. Ahora, de eso se trata el periodismo. Mi familia me pregunta, Julián, ¿aprendiste tu lección? ¿Qué lección? Les pregunto yo si esto era lo que yo quiero hacer. Esto es el deseo de informar a la gente. Otra vez, la libertad de prensa no es únicamente una intelequia, no es una reflexión intelectual. La libertad de prensa es el derecho de la gente a estar informada sobre lo que sucede en medio de un conflicto. Y naturalmente eso ha sido siempre. Yo desde que entré a SDP Noticias, Federico Arriola fue muy claro conmigo en decirme que ese es el proyecto de este espacio informativo, desde una honestidad
editorial, desde una subjetividad editorial que se permite plenamente en la empresa, Así pero es. con siempre privilegiando el derecho a las audiencias a estar informados, nunca mintiendo y siempre haciendo todo lo posible por llegar al final de ello. Yo estoy muy agradecido por la empresa por haberme mandado. Y quizás el mensaje final para la audiencia podría ser justamente ese. Hay que dar las grandes batallas. Y mi gran batalla que yo he elegido ha sido la del periodismo. Ustedes elijan sus grandes batallas y denla hasta las últimas consecuencias, aun cuando terminen en un cuarto de tortura del Servicio de Inteligencia Bolivariana Nacional. Pues Julián, te agradecemos mucho este enlace, te mandamos un abrazo. ¿Cuándo estás de vuelta? Mañana estamos en vivo y en directo a las 3 de la tarde, hora del tiempo de la Ciudad de México, en SDP Tarde. Muy bien, pues bienvenido seas de vuelta. Muchas gracias y cuídate, mantente a salvo. Gracias, Liz. Fuerte abrazo a todos. Bye. ¿Cómo ve usted? La pasó dura el Julián Mazoí. Lo queremos mucho. Bueno, ahora voy a continuar con este noticiero. Y pues las noticias sobre Venezuela no se acaban, o sí o no, porque ahora vamos a hablar de algo medio turbio. ¿Te acuerdas que yo te dije? ¿Te acuerdas, Rafa? Yo te dije, mira, la ONU como que anda ahí dormida, como que de florero y no salió en unos días y luego hicieron unos foros y entonces estaban diciendo, no, yo creo que sí está mal. Y los otros, no, yo creo que sí está bien que hayan invadido Venezuela. No, yo sí creo que está mal que hayan secuestrado al presidente Maduro. No, pues yo creo que no. Bueno, tras esto se ve que no le gustó nada al ocupante de la Casa Blanca. Mire, cero a la izquierda es la ONU, pero el gobierno de Donald Trump dio un primer paso y anunció que solicitará la salida de su territorio de 31 organizaciones pertenecientes a Naciones Unidas porque ya no forman parte de sus intereses. Así es, solecitos, esto de un nuevo orden mundial ya es en serio y nuestros vecinos ya están preparando la escoba para despedir a estas mini ONUs que se inventó la propia ONU, por cierto, desde los tiempos neoliberales y que la verdad tampoco sirven para nada. O sea, si la ONU no sirve para nada, las mini ONUs son oficinas ahí de pura burocracia. Pero más allá de que el mundo de la diplomacia se esté cayendo a pedazos, sí asusta un poco que el gobierno de Donald Trump esté apostando por el unilateralismo y se olvide de las instituciones que ellos mismos inventaron con tal de andar quedando bien con todo el mundo y sus causas. Pero bueno, de la enorme lista de las divisiones y entidades de la ONU que tendrán que ir buscando departamento en renta porque Estados Unidos ya les dijo adiós, destaca el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la Comisión de Derecho Internacional, el Centro de Comercio Internacional, la Comisión de Consolidación de la Paz, eso es muy, muy importante, pero ya dijo Estados Unidos, no te necesito, bye. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia. Derecho internacional, paz, desarrollo y democracia son ideales que no caben en los Estados Unidos en su cruzada cínica y voraz de imperialismo. Así las cosas, solecitos. Las mini ONUs para la basura. Y miren, le cuento que durante semanas se huyeron sin rumbo y cambiaron de nombre y trató de desaparecer, pero no lo consiguió, un buque. Y miren, yo no estoy hablando de estos que desaparecen ahí en alta mar. ¿Saben qué? ¿Sí se acuerdan de que yo les platicaba el año pasado sobre Álvarez Puga? Pues dice ICE que ya no lo encuentra. O sea, estaba bajo su resguardo, pero ya no aparece en los documentos. Ahí, ojito ahí, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya lo habían detenido y estaban buscando la extradición a México. ¿Será que ya está en México y no nos dijeron? ¿O será que ICE lo liberó? Ahí se la dejo de tarea. Bueno, el punto es que un buque petrolero vinculado al gobierno de Venezuela que trataba de escapar de Estados Unidos, pero al final pues nomás no pudo. Y es que fuerzas estadounidenses interceptaron en aguas internacionales del Atlántico Norte a un petrolero que portaba una bandera rusa.
Ya ni a los rusos respetan, de veras. El punto es que la embarcación es acusada de intentar evadir las sanciones impuestas por Washington a las exportaciones de crudo venezolana. Esta operación fue confirmada por el Comando Europeo del Ejército de Estados Unidos, que aseguró que el buque fue confiscado en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense, luego de un seguimiento constante encabezado por la Guardia Costera. El barco, originalmente identificado como Bella 1, había modificado su nombre a Marinera, como parte de una estrategia para despistar a sus autoridades. Sin embargo, fue localizado cerca de Islandia, donde finalmente fue interceptado por los Estados Unidos. Y miren, esta fue una acción coordinada por fuerzas militares. De acuerdo con funcionarios estadounidenses, la persecución se prolongó por al menos 2 semanas y se desarrolló en aguas internacionales, atravesando condiciones climáticas adversas. Durante la huida, la tripulación del petróleo llegó incluso a pintar una bandera rusa en el casco, en un intento por disuadir cualquier abordaje y sugerir protección de Moscú. Aún así, el seguimiento no se detuvo, porque ya sabían que esto no era verdad y que estaban ahí tratando de gostear al gobierno de Estados Unidos. Bueno, la nación norteamericana no actuó sola. La operación contó con el respaldo directo de Reino Unido, que desplegó varios aviones desde una base militar, para realizar tareas de vigilancia y del área, o sea, sí, sobrevolar, para ver dónde se encontraba este buque. El Ministerio de Defensa británico confirmó su participación y señaló que se trató de un apoyo operativo previamente planificado. Ay, sí, ahora sí son bien amigues, ¿no? Reino Unido y Estados Unidos. Ay, sí, vamos a hacer acciones coordinadas. Miren, las autoridades británicas aseguraron que el petróleo forma parte de la llamada flota en la sombra, un conjunto de embarcaciones utilizadas para eludir restricciones comerciales y transportar petróleo sancionado. Según el gobierno de Reino Unido, este tipo de operaciones alimentan conflictos armados y actividades ilícitas tanto en Oriente Próximo como en Ucrania. Como dato adicional, les cuento que el petróleo interceptado ya había sido sancionado años atrás por intentar evadir las restricciones comerciales impuestas por Washington a Venezuela. Y es que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, el buque colaboraba con las operaciones de Caracas para vender petróleo. O sea, ¿ves que había el bloqueo? Pues ahora este buque decía, no, yo sí voy a sacar el petróleo de Venezuela y se lo voy a vender a otras naciones. Y Washington le dijo, eso no se puede, amigo. Bueno, por lo que ya saben, estaban evadiendo los impuestos a Estados Unidos. Durante la operación, funcionarios estadounidenses revelaron que un submarino ruso se encontraba en las inmediaciones del área donde se desarrolló la interceptación. Esa palabra me gusta mucho. Eso sí, no se precisó la distancia exacta ni se reportaron incidentes o enfrentamientos entre fuerzas militares. ¿Será que estamos viendo un nuevo conflicto a la vista? No sé, usted dígame, pero resulta que la acción en el Atlántico Norte no fue un hecho aislado. Casi de manera simultánea, fuerzas estadounidenses interceptaron un segundo buque identificado como Sofía, que navegaba en aguas internacionales desde el Mar Caribe. Esta embarcación también fue señalada por realizar actividades ilícitas y ya es escoltada hacia un puerto estadounidense. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que ambos abordajes se llevaron a cabo de manera coordinada y que las 2 embarcaciones formarían parte de la llamada Flota Fantasma. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos confirmó que la interceptación del buque en el Caribe se realizó sin incidentes y que el petróleo operaba fuera de la ley de aguas internacionales. Ahora, ambas embarcaciones quedarán a disposición de la justicia estadounidense. Exprópiese, como dijera el clásico. Para Washington, qué cosa, ¿no? Para quererse hay que parecerse. Para Washington, estas operaciones buscan enviar un mensaje claro. El seguimiento a los buques que intentan evadir sanciones continuará, incluso en alta mar. Aunque quedan asuntos legales por resolver de este caso, lo que queda claro es que el pillaje y la piratería jugarán un papel importante dentro de la trama entre Venezuela y estos que se creen dueños de todo el continente y del mundo y del Atlántico y de Groenlandia y de las aguas internacionales, de todo. Ya que el buque los llevó a Islandia, o sea, también ya son dueños de Islandia. Pero bueno,
Este es el nuevo orden mundial. ¿Usted qué opina? Y como en este noticiero, ayer también sufrí con una nota sobre el atropellamiento deliberado de una persona en Iztapalapa, hoy vamos a sufrir porque le voy a hablar de perritos maltratados y gatitos maltratados. Un fuerte operativo en la Ciudad de México permitió el rescate de cientos de animales que vivían en condiciones de maltrato en el llamado refugio franciscano de la alcaldía Coajimalpa. Y es que mediante un despliegue de más de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Brigada de Vigilancia Animal y otras dependencias de protección animal ingresaron al inmueble tras una orden judicial para asegurar y rescatar a los animales. El saldo preliminar es impactante, pues casi 1,000 animales fueron rescatados, en su mayoría perros y gatos. De ese total, al menos 800 presentaban afectaciones compatibles con maltrato o crueldad, de acuerdo con dictámenes técnicos de las autoridades. La jefa de gobierno, Clara Brugada, informó que la Fiscalía Capitalina y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial corroboraron las malas condiciones de salud y vida de estos peluditos, pues sufrían de hacinamiento severo y maltrato dentro del refugio, situación que derivó en el inicio de una investigación penal. Brugada explicó que el gobierno de la ciudad se hará cargo de los animales y que la mayoría de estos será trasladada a un espacio oficial en la zona de la Jusco, donde recibirán atención, resguardo y rehabilitación. Y qué bueno, porque nos duele mucho el corazón. Mientras que los casos más graves, los animales que presentan un estado de salud crítico serán enviados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México y a clínicas públicas y privadas para atención inmediata. Por su parte, la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, detalló que tras varias inspecciones se llevó a cabo un cateo y aseguramiento del refugio franciscano. En este lugar horrible, se encontraron animales con enfermedades sistémicas, dermatitis severa, problemas ortopédicos, lesiones avanzadas, tumores, secuelas neurológicas, así como infección por medicamentos caducados. La fiscal confirmó que 21 animales murieron fuera del inmueble y que 20 permanecen hospitalizados bajo observación médica. Las autoridades aclararon que el resguardo será temporal y que las investigaciones seguirán los próximos días para fincar responsabilidades penales por los hechos de maltrato animal. Y esperamos a que así sea. Seguramente en los próximos días sabremos que estos animalitos van a pasar a mejor vida porque no se ve muy bien la situación con ellos. En fin. Si usted es un conservador y está aquí porque, no sé por qué está aquí, pero si usted está aquí y usted dice que ya dejemos de hablar del pasado y que nos concentremos en el presente y que nada tiene que ver con la Navidad, la Cuarta Transformación y en los gobiernos del PAN, apáguele, vaya de aquí, escrolee, porque voy a hablar precisamente de esto. Este miércoles, policías ministeriales detuvieron en Puebla a Eduardo N., exfuncionario público presuntamente vinculado a Genaro García Luna, el narcosecretario de Seguridad durante el gobierno del espurio Felipe Calderón y que se encuentra recluido en una cárcel en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. La Fiscalía General de la República informó que al detenido se le investiga por los delitos de peculado y delincuencia organizada, para sorpresa de nadie. Esto relacionado con el manejo de recursos de procedencia ilícita. De acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, la detención fue resultado de trabajos de inteligencia realizados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. El exfuncionario fue presentado a un juez para la definición de su situación jurídica. Las investigaciones señalan que Eduardo N. habría firmado de manera ilegal contratos de servicios para centros federales de readaptación social entre los años 2008 y 2013, periodo en el que se desempeñaba como servidor público. Este caso forma parte de una investigación más amplia relacionada con García Luna, quien, como siempre, es importante recordar que fue juzgado, sentenciado por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. En el mismo expediente reciente fueron detenidos Jesús N. y María N. El primero es acusado de simular contratos y desviar recursos del sistema penitenciario federal, mientras que María N. habría canalizado esos fondos a empresas vinculadas con García Luna.
Y bueno, solecitos, de verdad que los conservadores no dan una. Pues el mismo día que sus voceros salieron a defender a Felipe Calderón y pedir que ya lo dejen en paz porque pobrecito y así, resulta que se confirma otro detenido vinculado al caso de García Luna, porque como bien dijo la presidenta ayer, no hay que olvidar que ese señor espurio le declaró la guerra a su propio país y puso como encargado de la seguridad pública a un narcotraficante, así, con todas sus letras. Genaro García Luna es un narcotraficante, que se hizo millonario mientras cientos de miles de mexicanos eran asesinados o desaparecidos. Esto con la complacencia de Felipe Calderón, del PAN. De verdad que no nos vamos a cansar de recordar una y otra vez que Felipe Calderón y su narcosecretario casi terminan con el país y que va a costar mucho esfuerzo recuperarnos. Apenas se cumplen 7 años de la Cuarta Transformación, pero más pronto que tarde podremos mirar hacia atrás sin tanto dolor y tristeza que dejó la herencia maldita del narcopresidente Calderón. Así que, aunque se enojen, Felipe Calderón se robó la presidencia y Genaro García Luna tenía como patrón al Chapo, pero la justicia sigue su camino y esta historia todavía tiene muchos capítulos por contar. En fin. Hola, Solicito. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿tú cómo ves la vibra el día de hoy? Yo siento que muy bien. Muy bien. Ya para este momento del programa, ya siento que todo va muy bien. ¿Ya me vas a decir qué canción del día? ¿Cuál es nuestra canción del día? Canción del día, Evil, de Interpol. Muy bien. Pero de la banda, hay que especificar. Sí, no, espérate. No. Sí, hay que especificar. YouTube no nos banee. ¿La agencia hace canciones? La agencia Interpol no hace canciones, pero la banda sí. Rosemary. Bueno, ¿cómo están? Ya me senté aquí, ya más relajada. Ya no vamos a hablar de narcosecretarios ni perritos maltratados. Qué tristeza. Pero le voy a hablar de algo que le va a gustar, seguramente. ¿Usted se imagina volver a Frodo y Gandalf en acción? Eso. Pues prepárense, solecitos, porque la magia regresa con una nueva película, El Señor de los Anillos. Sí, así es. Aquí están muy emocionados. Así es, queridos elfos y hobbits. El actor estadounidense Elijah, así se dice, Elijah Wood, nuestro querido Frodo, está de vuelta y se reunirá con el icónico Ian McKellen en su papel de Gandalf para una nueva aventura en el universo de la Tierra Media. La nueva película, titulada El Señor de los Anillos, La Casa de Gollum. Ay, mira, ahí está Gollum. Se parece a alguien que yo conozco, pero no le voy a decir quién. Se situará cronológicamente entre los eventos del Hobbit y la Comunidad del Anillo, en la exploración de la búsqueda de Gollum por parte de Gandalf y Aragorn. ¿Cómo ven? Es una aventura que usted y yo no nos podemos perder. Hasta el momento no se ha revelado por completo el elenco de esta nueva película, pero se conoce que Andy Serkis retomará su papel como Gollum y también será el director del filme. O sea, además talentoso, dices tú. Además, Peter Jackson regresa como productor junto a los guionistas originales y, sí, va a tener guionistas originales, Gollum. Imagínate que Gollum esté así, o sea, ya caracterizado, y se ponga a dirigir, qué incómodo, ¿no? Pero bueno, cada quien. Bueno, los guionistas originales, quienes trabajaron en las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, la producción del Señor de los Anillos, La Casa de Gollum, comenzará oficialmente en mayo del 2026 en Nueva Zelanda, por lo que su estreno está programado para llegar a los cines de todo el mundo en diciembre del siguiente año, 2027. Les recuerdo que el éxito del Señor de los Anillos se debe a que su narrativa épica y mitológica profunda creada por Tolkien y la adaptación cinematográfica visionaria de Peter Jackson, donde en cada película usa efectos visuales revolucionarios y un reparto excelente, con la reflexión sobre temas universales como la amistad, el sacrificio y la lucha del bien contra el mal.
La trilogía original del Señor de los Anillos recaudó casi 3.000 millones de dólares en todo el mundo, así que Hollywood sigue apostando con la fórmula de la nostalgia para tratar de revivir el gusto por ahí del cine y que sí vayan a las salas de cine. Pero la verdad, la tienen bien difícil porque cada vez más avanza y es el fenómeno de quedarse en su casa, esperar a que el servicio de streaming suba primero el contenido, pero sí vaya al cine porque es un gran tesoro. Ay, ya no está así, siento yo, ¿no? No, ya es todo un adulto, dijeras tú. Seguramente ya se casó y tiene hijos. Bueno, en fin, yo me despido el día de hoy. Pueblo de México, gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse a este canal, compartir este video. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!